Muy buenas noches, comenzamos una nueva edición de Así Somos, edición tremendamente noticiosa con toda la información en torno al retiro del 10% de las AFP. Ya lo estás viendo en pantalla. Para analizar esta nueva e histórica realidad nos acompaña nuevamente Gino Lorenzini de Felices y Forrados. Aplauso para Gino. Aplausos, muchachos. Bienvenidos, Gino. Tenemos muchas preguntas que hacerte, pero antes, Alfate, quiero por favor si podemos comenzar por lo que fue a eso de las 7 de la tarde, la noticia del minuto. Exacto. Hay que decirlo, porque desde el gobierno lanzan un comunicado donde el presidente Piñera confirma que promulgará mañana en la mañana esta reforma constitucional para retirar el 10%. Absolutamente. Déjame ir al específico entonces, Michael. Este comunicado de prensa del gobierno de Chile, completamente oficial, con tanta resistencia que hubo de parte, digamos, de los poderes fácticos de nuestro país, finalmente se tienen que rendir ante la inclinación de la mayoría de los votos, a pedido de lo que el público estaba exigiendo en todo su derecho. El comunicado de prensa oficial gubernamental dice así: la Presidencia de la República informa que mañana el presidente Sebastián Piñera Echenique promulgará la reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual. La decisión del presidente de promulgar esta reforma constitucional obedece a su intención, y voluntad, dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas, de facilitar, se agradece, y agilizar, qué bueno, el retiro de estos fondos de ahorros provisionales por parte de las personas habilitadas. El gobierno de Chile entonces reitera que está firmemente comprometido con avanzar en una profunda reforma previsional que permita cambiar el sistema con el propósito de mejora de las pensiones de todos los ciudadanos. Santiago, 23 de julio histórico del año 2020, y mañana frente a los micrófonos esto se vuelve completamente realidad. Querido Gino, si esto está con aceite, esto está con bálsamo, ¿cuánto falta para que alguien apriete su botón y diga quiero mi 10% ahora? Eso. A ver, de hecho, sacó comunicado la Superintendencia de Pensiones y probablemente ya el lunes deberían estar el comunicado de las páginas web de las AFP para que la gente registre cómo quiere su 10%, si lo quiere en su cuenta corriente, si lo quiere en la cuenta 2 de la misma AFP para que sea una inversión. Y así que esto, el lunes la gente podría empezar a inscribirse. Probablemente lo que yo recomiendo ahora, Salfa, ahora, antes del lunes, que la gente pida su clave web y su clave de seguridad. Y para eso, ojo, misclavesahora.cl es una página web que hizo Felices y Forrados gratuita completamente, porque hay mucha gente que no sabe cuál es su AFP, ni cuál es su clave web, ni cuál es su clave de seguridad. Y con esa clave tú vas a poder el próximo lunes decir quiero mi 10% o a mi cuenta corriente o a la cuenta 2. Y de esa forma, de acá a más tardar entre el 3 al 7 de julio, cantará Gardel. Y los chilenos podrán tener de agosto. Pero Gino, perdóname. Por toda ¡viva Chile, viva Chile! Oye, un detalle, Gino. Hoy día, después de que se entregó este documento en el cual indica que mañana el presidente va a ratificar lo que en el fondo todos los chilenos están pidiendo, un par de conocidos míos estaban entrando a las páginas de sus propias AFPs y, por ejemplo, uno decía, estoy número 31.000 en la fila. ¿Esto va a provocar un colapso web completo de todas las páginas? ¿No hay servidor que aguanta en el fondo que estén 11 millones de personas tratando de entrar a ver cuántos logran rescatar de su 10%? A ver, efectivamente es ridículo estas filas que hacen y todo. Uno tiene que llamar a la calma, en el sentido de que, verdad, es un proceso que se puede hacer paulatinamente. Yo lo que primero invito es que seamos solidarios los chilenos. ¿En qué sentido? Hay gente hoy día que no tiene para comer, que está a punto de perder el dividendo, de pagarlo, y puede perder su casa, su departamento. Entonces, lo primero que yo invito a la gente que está más urgida, que sea la que entre. El que puede esperarse unos días más, unos días menos, que lo haga con paciencia. En total, hay
365 días para hacer el retiro. Por lo tanto, esto no es que sea urgente ahora, sino que tenemos que ser solidarios con los 2,5 millones de chilenos cesantes, y por lo tanto, si todos entramos, obviamente que van a colapsar las páginas, seamos solidarios, dejemos que entre gente que realmente lo necesita. Entonces, es la forma. Pero ojalá es que no colapse la AFP. Oye, si al final es comprar un par de servidores más, se arriendan en Amazon. No, obvio. No lo van a comprar. No, a otro perro con ese hueso. Y no, entonces para llamar a la calma, justamente, desde que se promulga como ley, es decir, desde mañana, hay 365 días para que yo o entre a hacer el trámite o me decida, a lo mejor hoy día no necesito ese 10%, pero en 2 meses más sí lo voy a necesitar, tengo todo un año para decidir si los retiro o no. ¿Es así? Es así, y de hecho, bajémoslo más, porque la gente está ansiosa de cómo retirar este 10%. A ver, hagamos como un paso a paso. Paso 1. Mis claves ahora.cl para averiguar cuál es FP, clave web y clave de seguridad. Eso es lo primero. Con esas claves no las compartas con nadie, porque si no se podrían apropiar de tu 10%. No caigas en estafas. Ojo con el punto de la clave web y la clave de seguridad, es personal. Segundo tema, hagamos un caso, no sé, que Lama que tenga 2 palitos ahorrados en la FP, para dar un ejemplo. No, perdóname, seguramente no habrá más. Yo no he cotizado más de 2 años de mi vida. Pero igual, hablando serio. Ahí te das cuenta los hoyos del sistema. Obvio. No, mira, Lama, con tus 2 palitos que tienes, claro, uno diría el 10% son 200 lucas. No. Es un 10%, pero mínimo 1 millón de pesos. Por lo tanto, Lama tendría el derecho a retirar 1 millón de pesos. Y eso es bastante importante decir. Neto. Acá, 1 millón de pesos neto. Neto. Sin impuestos, sin comisiones, sin nada. Y por lo tanto, Lama tendría que pedir su clave web, su clave de seguridad, pide en la primera cuota, porque sí te lo van a separar en 2 cuotas. Pide 500 lucas ahora el próximo lunes, pide las primeras 500 lucas, perfecto. A Lama, como yo le digo, Lama, desarrolla cultura del ahorro, pásalo a la cuenta 2 para el que pueda desarrollar cultura del ahorro, para el que está con la soga al cuello, que ya no da más, que lo retira a cuenta corriente, y se va a demorar 10 días hábiles en que le depositen. Entonces, entre el 3 y 7 de julio, Lama va a tener sus 500 lucas o como una inversión con cultura del ahorro, o 500 lucas para enfrentar la situación. Perdóname, hay un detalle muy corto, Gino. Leí hoy día que algunos decían que el retiro del 10% finalmente en algunos casos iba a ser el 30%. Tú me acabas de decir que si yo tengo 2 millones, podría llegar a sacar 1 millón, lo que significaría sacar el 50% de la plata que hay en mi fondo de pensión. Eso es lo que se refieren tanto. Ahí es donde radica la defensa de la derecha, más allá de los populismos que quieren hacer ver. Sí, es que mira, Lama, lo que ocurre, llevémoslo más extremo. Una persona que tiene solo 1 millón de pesos va a poder sacar ese 1 millón de pesos. Ojo, por ejemplo, a toda la comunidad extranjera en Chile, que muchos trabajaron algunos años y se les quedaron 500 luquitas, 1 millón de pesos, todos los extranjeros podrían retirar ese 1 millón de pesos. Y eso es una tremenda noticia. Ojo, entonces el tema uno lo ve un poquito más íntegro, y la gente dice, oye, pero esa gente se va a quedar sin pensión. Es que para eso está el pilar solidario. Una persona con, no sé, 40 años que tiene 1 millón de pesos no va a llegar ni a la esquina con el sistema de pensión. Ya está el pilar solidario, y por lo tanto no le afecta en nada el retiro de ese 1 millón de pesos. Ahora, pongamos el otro extremo. Imaginémonos, no sé, que ya, mi caso, que tengo justo por cambios de fondo, tengo 45 millones en la FP. Voy a poder retirar 4.300.000, que es el 10%, el max, pero con tope de 150 UF. Y lo hago en una cuota primero. Al momento en que me pagan a los 10 días, pasan 30 días para el segundo pago. Ojo con eso. Entonces son 10 días primero, 30 días después. Y me lo voy a poder pagar 2 palitos 150, 2 palitos 150. En mi caso, como me encanta la cultura del ahorro, lo voy a traspasar directo a la cuenta 2, y con eso un detalle.
no voy a afectar tanto al sistema financiero, porque acá se ha generado el mito de que se van a caer los valores de los fondos de pensiones. Y claro, eso pasaría si toda la gente retirara a su cuenta corriente. Pero si hay gente sabia, inteligente, que pasa la plata a la cuenta 2, va a ayudar justamente a que no se desestabilice tanto los mercados. Y también, dentro de las cosas que han pasado, hoy en la tarde el Senado aprobó que el Banco Central va a comprar los bonos. Por lo tanto, ya las AFP no van a ver grandes pérdidas. Qué bueno. ¿Por qué? Porque al momento en que las AFP liquidan esto al mercado, se lo van a vender al Banco Central, y el Banco Central al absorber esto le va a pasar dinero fresco y por lo tanto no se van a afectar los multifondos, lo cual es una tremenda noticia que pasó un poquito desapercibida, pero es muy importante porque con eso no se afecta la estabilidad de los fondos de los trabajadores. Oye, ¿por qué estos bonos que se van a ocupar no ocuparon los que están invertidos en el extranjero? Hay una razón de peso estratégica, de conveniencia, y de cierta manera todo lo dejan en los bonos nacionales dentro de casa, donde se hablan que los que son fatalistas, que no, que va a quedar COVID y todo. ¿Por qué no tocan lo que está afuera? ¿Es para seguir siendo amigos de otras cosas o qué? No, Salfa, mira, el tema es que ya, por suerte, algunas FP ya salieron a aclarar de que principalmente van a liquidar en el extranjero, porque hoy en día los precios son bastante altos en el extranjero y eso no genera impacto local. Pero lo que pasa, Salfa, es que el que estaba en el fondo E, ponte este caso, el 95% son bonos. Entonces, si esa persona retira su dinero, tiene que liquidar bonos. Y en ese escenario, que era muy necesario que se sacara esta ley para que el Banco Central compre bonos. Y de esta forma no se ve afectado el mismo trabajador que por vender bonos a la AFP cae el valor del fondo E y se vería perjudicado. Entonces, estaba ese caso de borde que era muy importante resolver y que se aprobó en el Senado, y esperemos que en los próximos días la Cámara de Diputados también la apruebe y de esta forma la gente, aunque esté en cualquier multifondo, no se vea afectado por el retiro del 10%. Interesante lo que estás diciendo, Gino, también con respecto a las personas que tienen 1 millón de pesos, incluso menos. Hay personas que cotizaron en algún momento de la vida, que trabajaron y tienen, no sé, 300.000 pesos, 500.000 pesos. Esas personas van a poder retirar todo, ¿cierto? No va a haber esto todo. Exactamente. Entonces, eso es una excelente noticia para que se vayan. Perfecto. Lo otro que te quería preguntar, para quienes efectivamente a lo mejor no necesiten este 10% para usarlo inmediatamente, pero sí lo quieren refugiar en una cuenta 2 y no tienen cuenta 2, ¿cómo se crea esa cuenta? No, se crea automáticamente, es decir, si tú solicitas el tema del traspaso a la cuenta 2 dentro de tu misma AFP, automáticamente la AFP te va a crear la cuenta 2 y te va a depositar tu dinero en la cuenta 2. Entonces, la verdad es que no tienes que hacer un mayor procedimiento para poder abrir una cuenta 2. De hecho, es más, la gente no sabe que uno tiene el derecho a abrir cuenta 2 en todas las AFP. Obviamente que eso no te lo dicen porque cuando uno va a otra AFP te dice, pero tienes que traer tu plata obligatoria. Eso no es verdad. La ley te permite abrir una cuenta 2 como uno abre un depósito a plazo en cualquier banco. ¿En serio? Perfecto. O sea, en todos lados puedo abrir al mismo tiempo esa cuenta 2. Claro, en todos lados. Si yo quisiera. Ahora, lo más rápido es pedirle a tu misma AFP que te cree la cuenta 2 y así traspasas el dinero. De hecho, insisto con el tema, seamos solidarios en el buen sentido de la palabra, porque si todos retiramos a cuenta corriente, se genera mayor presión al mercado y todos podríamos perder más. Pero si, no sé, el 50% de los chilenos retira y el 50% lo lleva a cuenta 2, va a ser mucho más equilibrado y todos nos vamos a ver beneficiados. Ya, pero Gino, ahí entramos de alguna forma. Perdón, Monty, ¿te queda alguna? No, solo para precisar que total, de la cuenta 2 uno puede retirar el dinero cuando uno quiera, no hay ningún 4 días de diferencia. Resquicio de. Ya, entonces eso está bien como para acudir a esa cuenta 2 en caso de emergencia. Perfecto. Gino, me gusta este tema en el que ustedes pueden sacarlo a la cuenta 2 y cuando quieran retiran después desde la cuenta 2. Y de hecho, es más sano porque si yo retiré 2 palitos, los tengo en la cuenta 2 y hoy día no estoy urgido, pero quizás, no sé, en 3 meses más se me pone más ruda la situación. Yo digo, oye, este mes estoy medio apretado, voy a sacar 300 lucas. Yo saco lo que quiero de la cuenta 2 y en 4 días me lo depositan en mi cuenta corriente. Entonces es bastante rápido el retiro desde la cuenta 2.
Gino, en torno a este tema que estamos conversando, hoy día cuando ya se emite este comunicado, las conversaciones empezaron a ser en los grupos de amigos, los grupos de familia, efectivamente, para las personas que pueden esperar y que no tienen la necesidad de sacar el dinero de inmediato, la conversación empezó a fluir entre ¿qué me conviene más? Y muchas personas, de hecho, en redes sociales empezaron a decir, oye, me da miedo dejar los fondos ahí, porque se ha hablado tanto mito y tanta conversación, sobre todo en primera instancia desde la derecha, hay muchas personas, o desde el oficialismo, hay muchas personas que decían, oye, me da miedo no retirar mis fondos ahora porque pueden ir perdiendo valor. Ya en las últimas semanas hay ciertas AFP que perdieron 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 pesos de una. ¿Qué es lo que le recomendarías tú particularmente? Y si hay que repetirlo, lo repetimos, porque creo que esta información hay que ser majadero. A esas personas que están debatiendo entre si es mejor retirar al tiro o espero justamente en pro de que nada colapse y que las personas sigan esperando. Hay mucho riesgo, sí, puedan sacar los que más necesitan. Hay mucho riesgo de pérdida desde ahora en adelante en los fondos de la AFP. A ver, déjame hacer una comparación. Por un lado, la gente podría decir, quiero depositar en un depósito a plazo en el banco. Bueno, el depósito a plazo tiene una garantía máxima de 2,9 millones. Entonces, el que retira 4 millones y el banco llegase a quebrar, te va a pagar 2,9 millones, pero el resto no. Entonces, ahí hay un riesgo. Aparte, el banco está pagando menos de un 1% al año. Y eso es una rentabilidad bastante baja. Por ejemplo, en la cuenta 2, si tú seguiste los últimos 12 meses las sugerencias de Feliz y Forrado, has ganado un 15%, ojo, versus un 1%. Entonces tú obtienes una mayor rentabilidad. Otra opción sería un fondo mutuo. Yo podría venir y depositar en un fondo mutuo. El problema de los fondos mutuos es que la comisión del fondo mutuo llega a ser hasta de un 5% al año, versus la comisión de la AFP, que es un 0,5%, es decir, son 10 veces menor comisión que los fondos mutuos. Entonces, la verdad es que más que la mitología, yo planteo lo que como magíster en finanzas yo voy a hacer, es retirar el dinero a la cuenta 2, voy a seguir la sugerencia de Feliz y Forrado y ese chanchito va a ir creciendo y en la medida que lo necesito, lo voy a ir retirando. Y si es que alguna persona tiene alguna desconfianza, es bastante simple. Lo pone en la cuenta 2 y después la cuenta 2 retira 100 lucas para ver cómo funciona y se va a dar cuenta que en 4 días va a tener el dinero disponible. Entonces, la verdad es que la confianza se construye en la medida que la gente ocupe de buena forma este tema, porque también, si imaginémonos, no sé, que todos sacan el dinero y que se los farrean, después los mismos políticos van a decir, ven, lo dijimos. No, tenemos que mostrar que somos maduros como chilenos. Ya, pero mira, justamente ese es un tema que no es menor con respecto a lo que hoy día muchos chilenos estamos celebrando, pero que también al mismo tiempo en todo este ejercicio logramos entender y verle las caras con sus razones, sus idiosincrasias, para qué lado están tirando y cuáles son las protecciones personales que ellos han querido infundar junto con los miedos particulares en la ciudadanía. Porque ayer, amigos míos, y luego hoy, indefectiblemente, invoco el titular de Radio Cooperativa porque claramente esto es para los libros de historia, tremenda, histórica aprobación del Congreso que finalmente dio luz verde al retiro de los 10% de los fondos AFP. Sacaron banderas chilenas con mascarilla y sin tanta distancia social, pero la verdad que era casi una fonda, una cueca, no en pelota, sino ya obviamente colocándose en las corbatas y las chapas de responsabilidad de lo que la gente estaba pidiendo. Sin embargo, pasa lo siguiente: cuando habían personas que comenzaron entre amenazas de muerte y que te vamos a denunciar obviamente hasta los más altos tribunales, fíjate que hubo un golpe periodístico de Paula Catena de La Tercera, donde se dirige precisamente al senador Alamán y le pregunta que si es que va a ir o no entonces después de todo lo que ha ocurrido al Tribunal Constitucional. Y él se manda una cuña que sería bueno escucharla y repasarla, porque él graba un video y lo va a subir, porque quiero que lo escuchemos y te quiero plantear una pregunta, Gino, porque esto es bueno que la gente lo entienda cuando hoy día todos se suben al carro de la victoria. Atención. Hemos resuelto no concurrir al Tribunal Constitucional. Asumimos que el proyecto de reforma ha sido aprobado por una amplia mayoría en ambas cámaras. Nuestra preocupación era precisamente dejar establecido
que estos proyectos de reforma deben ser aprobados por el quórum más alto que establece la Constitución. Ciertamente corresponde hacer una autocrítica en términos de no haber sido capaces de explicar cuáles son los efectos negativos, particularmente en el tema de las pensiones, que va a tener este proyecto. Pero asumimos que en definitiva será ley y llamamos al gobierno a colaborar vía reglamentaria en la implementación más expedita de la reforma que ha sido aprobada. A ver, hay que atender estos fenómenos. Esto que acabamos de ver es antes al comunicado oficial del presidente, que no es que le esté haciendo caso al senador. A mí lo que quiero poner sobre la mesa, que es algo que tú habías deslizado, Gino, es que hay gente que se opuso, que puso una campaña del terror. Sí. Que hay gente que peleó para que esto, ponerle todas las zancadillas posibles. Entonces, yo como ciudadano, ¿qué estoy dispuesto a aceptar oír? Que digan, nosotros tratamos de explicar que esto es malo, bueno, no nos creyeron, no supimos hacerlo, pero la gente votó, el Senado está listo, así que, bueno, reconocemos nuestra pérdida. Pero me carga cuando le ponen el apellido y dicen, así que ahora le pedimos al presidente que vaya en ayuda de la gente porque entendemos que tiene problemas, igual que el comunicado del gobierno, y claro, apuremos esto para que tengan la plata lo más pronto posible. Ojo, pues con esas dadas de vuelta de chaqueta populares que, conservando lo que opinaban, igual le ponen un apellido así como apúrense porque la gente necesita la ayuda, así que por favor no demoremos más las cosas, cuando en realidad el freno lo ponían ellos. O sea, yo creo que la gente tenga bien claro quién es quién nomás. Eso. Sí, sabe la gente. Oye, hablando, Salfa, de quién es quién, sabéis que me llegó una información de última hora. ¡Oh! Atención, YouTube. Queremos saber. Letra chica. Superintendencia de Pensiones, Superintendente de Pensiones Osvaldo Macías sacó un comunicado donde dice el paso a paso, el retiro, todo bien, hasta que uno lee bien por abajo 2 detalles. A ver. Primero, el retiro no lo va a considerar para hacer un recálculo extraordinario, y esto es grave. ¿Por qué? Porque si la persona o el jubilado retiraba un 10%, con la nueva tasa le iba a subir la pensión hasta en un 25%. Y con este truquito no le van a hacer recálculo sino hasta el mes que le toque. Y eso es indigno. Es decir, la gente feliz con retirar el 10% y le podían subir la pensión a 800.000 jubilados en AFP. Y el superintendente decidió que no, siendo que en la norma decía que si hay retiros de excedente de libre disposición, eso genera un recálculo extraordinario. Entonces está yendo en contra de su misma norma solo para joderse a las personas. Entonces, superintendente Macías, por favor. No, pero perdón, ¿decidió o lo llamaron por teléfono? Porque no es lo mismo. Es muy distinto tomar una decisión de que te llamen del teléfono rojo y digan, aló, tú estás ahí por algo, así que haz el trabajo el que te encomendamos, si no te ganas plomo. Claro, acuérdate quién te puso ahí. Exacto. Claro, no. Y lo otro es que en la discusión, el superintendente planteó en el Senado, oiga, pero deberíamos restringir los cambios de fondo en estos 40 días, que no hayan cambios de fondos, porque con eso... Y los senadores lo mandaron a freír monos. Y de todas maneras insistió, ahora con una simple norma, a bloquear el derecho legal a cambiarse de fondo. Y eso es gravísimo, porque el superintendente no tiene el poder para ir por sobre la ley. La ley permite ¿y eso por cuánto libertad de cambiarse de fondo. ¿Y eso por cuánto los 40 días que tú te vas a demorar en retirar el dinero. Entonces, de verdad, es que siempre es como, ¿por qué no pueden hacerlo así? ¿Por qué no la pueden hacer directa? Claro, pero con la trampa. Que le subamos la pensión. Imagínate. Eso del cambio de fondo, que queda bloqueado, que me parece que de verdad para muchas personas es muy importante, porque efectivamente con el cambio de fondo van aminorando el riesgo de pérdida y van generando luquita aquí, luquita allá. Exacto. ¿Eso sería efectivo desde mañana que se firme la ley? O sea, hoy día podría ser, por ejemplo, el último cambio de fondo que yo pueda hacer ahora en este minuto. A ver, como lo redactó, es que si yo me cambio de fondo, todo está bien. Pero si yo a la vez solicito un retiro, ese cambio de fondo va a quedar postergado después del retiro. Sí, fue mañoso. Es decir, miren, ¿saben qué pasa? Es que para educar,
existe la Constitución, las leyes, las normas. La norma no puede ir en contra de la ley no puede ir en contra de la Constitución. Entonces, que un superintendente saque una norma que está yendo en contra de la Constitución y las leyes es muy ordinario. Ya, pero esto es como la doctrina del shock, que en tiempos difíciles, cuando están todos mirando para allá, yo meto la cola por acá. Claro. Entonces, esto que hace rato que querían hacerlo, de hecho, para amordazar entre tantas cosas a Felices y Forrados, ahora que están todos diciendo, tengo mi 10%, ya, pero que no se pueda mover y que no pueda jugar con sus plata, y algo que estaba descansando quietito y como que era súper impopular, que no iba a salir, lo pusieron. Y eso es una... Pero ojo, lo puso el superintendente. No, y lo puso el superintendente Salfa, ojo con ese tema. Es decir, acá hay un superintendente que está sacando una norma ilegal. Y más encima está en contra de la historia de la ley, porque en la historia de la ley él lo plantea y los senadores lo mandaron a freír mono al África. Entonces, ¿y quién puede objetar eso ahora? La verdad es que eso es completamente, si tu AFP tú te cambias de fondo, inmediatamente pones un recurso de protección si no te lo liberan a los 4 días y en el recurso de protección te vais con todo contra la AFP, por más que se respalden, porque la norma no tiene ningún peso legal. Hay que entender y hay que empoderar a los ciudadanos. No le tenga miedo a las autoridades porque no pueden sacar normas que la ley no le autoriza. De hecho, la ley actual no le autoriza al superintendente a definir los días que se demoran los cambios de fondo. Por lo tanto, eso es completamente ilegal y tenemos que defendernos, tal cual las ISAPRES, por ejemplo, cuando me sube el precio unilateral del plan, yo presento un recurso de protección, lo mismo. Exacto. Para toda la gente que haga el cambio de fondo y que el superintendente intente retrasarlo más allá de los 4 días, recurso de protección, porque esa norma no tiene ningún peso legal ni menos constitucional, porque estuvo en la historia de la ley. Heavy, Pero espérate, pero Gino, lo que estáis diciendo en el fondo que cada uno de nosotros va a tener que hacer ese trámite, en lugar que lo que me parecería a mí es que alguien vaya donde el superintendente y le diga, oye, perdóname, esto es ilegal, no se puede llevar a cabo este tipo de normativa. Creo que en el fondo hay un trámite más burocracia para cada uno de nosotros. Exacto. Es que, Lama, lo que pasa es que... Es lo que hay. A ver. No. Déjame un poco contextualizar. El superintendente de pensiones, hizo muchos procedimientos donde las pensiones de invalidez, es decir, una persona con cáncer que tenía enfermedades, le rechazaban su pensión de invalidez. Y había toda una truculencia que lo pagaban los médicos desde la asociación de AFP, y se hizo una comisión investigadora. El superintendente perdió en la Corte Suprema un tema pero brutal contra gente que incluso se murió sin poder cobrar su pensión de invalidez. Y el superintendente sigue ahí. Entonces, ese contexto, ¿no? es un hecho. Es decir, el informe de la comisión investigadora lo puede ver cualquier ciudadano en la cámara.cl y puede revisar las graves acusaciones en contra del superintendente de pensiones. Entonces, que ahora, ¿y qué es lo que pasa, Alama? Es que la superintendencia de pensiones está protegida a nivel constitucional. Entonces ni siquiera se le puede hacer una acusación constitucional y eso es algo gravísimo. No, es desgraciado. Oye, pero Gino, ¿qué anda Troya? ¿Qué anda Troya? De constitución y ahí lo vamos a sacar. Pero, Michael, esta es una pregunta, ¿cierto? ¿Qué fondo nos cambiamos? O sea, hagámoslo ahora, porque Michael dijo que al último día, antes del lunes en realidad, para poder hacerlo. ¿A dónde nos vamos? O sea, metámonos Felices y Forrados, tenemos al dueño acá, ¿a dónde nos vamos todos? A ver, Felices y Forrados gratis, Salfa por 3 meses, pero la sugerencia se adapta por tu edad y por tu sexo, porque depende si eres hombre o mujer a cierta edad. Entonces, lo más responsable es que la gente baje la aplicación de Felices y Forrados de forma gratuita y vea la sugerencia oficial. Y así pueda seguir hoy día la sugerencia oficial para que de esa forma esté protegido, obviamente, ante los vaivenes del mercado y los distintos riesgos que hay. Así que lo puede ver ahora de forma gratuita en felicesyforrados.cl. Y para toda la gente que, insisto, miles de personas no tienen su clave web, no tienen su clave de seguridad de su AFP, misclavesahora.cl, porque con eso la gente va a poder saber su AFP, su clave web, su clave de seguridad, en especial también todos los chilenos, los extranjeros, que dejaron 200 luquitas, bueno, ahora misclavesahora.cl. Gino, ¿te puedo llevar
unos minutitos más hacia atrás porque me quedó una duda y yo sé Vamos. que mucha gente va a estar muy interesada en escuchar esto, porque ¿cómo es posible que si un jubilado saque su 10% le suba la pensión? Yo sé que lo explicaste, que dijiste que eso no podía pasar de aquí a un plazo determinado, hasta que haya una ¿cómo se dice? Un recálculo extraordinario. Recálculo, exacto. Pero ¿cómo es posible que una persona que saque de sus fondos pueda tener una pensión más alta? A ver, Monty, lo que sucede es que por más de 8 años nosotros dimos una batalla. Las pensiones tú te puedes jubilar o en la AFP o en la compañía de seguro. Y atento con esto. Ya. El superintendente, antes la diferencia era así, entonces, ¿qué elegía la gente? Tengo AFP, tengo compañía de seguro, me pagan, no sé, 300 lucas y en la otra 200 lucas, ¿qué elijo? AFP. Y eso fue así por años. Pero el superintendente bajó la tasa de interés del retiro programado y dejó al mismo precio, artificialmente manipulando los precios de mercado, y de esa forma, ¿qué ocurre? Que la gente empezó a elegir renta vitalicia, y las empresas de renta vitalicia se apropiaron de 40.000 millones de dólares. ¿Qué ocurre? Que ahora el superintendente, porque presionamos por 8 años, al fin sube la tasa del retiro programado, pero para que te la utilicen, que es una tasa muy buena, tienes que esperar la fecha en que tú te pensionaste. Entonces imagínate, Monty, que no sé, tu mamá se pensionó en octubre, por decir una fecha. Uh-huh. Entonces, esta nueva tasa que le permitiría subir un 30% la pensión, eso es el alza ahora, ella no puede subirse la pensión un 30%, y va a tener que hacer el truco de las 4 lucas, que es meter 4 lucas en la cuenta 2, traspasar esas 4 lucas a la cuenta obligatoria y solicitar un recálculo extraordinario. Pero obviamente eso la gente va a perder tiempo. La gran oportunidad que existía ahora es que el superintendente podía decir, solo por el retiro se gestiona el recálculo extraordinario. En cambio acá la gente va a tener que pasar la plata a la cuenta 2 y después pasar de vuelta, llamar a la AFP, me pasa 4 lucas de vuelta a la cuenta obligatoria y me hace un recálculo extraordinario. Es decir, le va a hacer perder el tiempo a 800.000 chilenos para subirse la pensión hasta en un 25%. Ahora, déjame explicar el por qué sube. Como el superintendente subió la tasa, te sube la pensión. Entonces, si hago el truco de las 4 lucas, por ejemplo, una mujer se podría subir 35% de la pensión. Estamos hablando que una mujer de 200 lucas puede subir a 270 con el truco de las 4 lucas. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa mujer, el superintendente tuviera criterio, al retirar su 10%, que podría ser 4 millones, automáticamente si le genera un recálculo, en vez de subir a 270, le subiría de 200 a 250. Lo cual es una tremenda noticia. Entonces, la pensionada podría tener 4 millones en la cuenta 2 y a la vez un aumento en la pensión de 200 a 250 lucas. Pero en vez de hacer eso, no se genera el recálculo hasta que llegue tu fecha, hasta que llegue octubre. Pero la conclusión es, si te pueden sacar o si pueden no darte, no lo van a hacer. O sea, si te pueden sacar, te van a sacar, y si te podían entregar pero prefieren evitarlo, lo van a hacer. Es solo para entender el mal socio que es el Estado, insisto con eso. Es que son canallas, bueno, sí, en serio. Sí. Fue una locura. Sí, no, es que de verdad es como, mira, y lo peor, Salfa, es que está en la norma actual. El retiro de excedentes genera recálculo extraordinario, entonces que saque otra norma para que no le suban las pensiones a 800.000 chilenos es una burla. Y no, espera marzo. Tú te jubilaste en abril, espera abril. No, bueno, a toda esa gente, no se preocupe, mande al superintendente a la punta del cerro, haga el truco de las 4 lucas, una vez que pasa la plata a la cuenta 2, pasa de vuelta 4 lucas a la cuenta obligatoria y solicita un recálculo extraordinario y al mes siguiente se va a poder subir la pensión entre un 5 hasta un 25%, lo cual a pesar del retiro del 10%. Y eso es una tremenda noticia para todos los pensionados que de verdad no lo están pasando muy bien. Ya, ok, atención. Veo la cara de todos los que hoy día conformamos el panel de este programa de cosas que usted reconoce que jamás se hubiese no enterado si es que no hubiera estado nuestro gran invitado hoy día, Gino Lorenzini. Pero no quedemos acá. A la vuelta de comerciales, nuestro querido amigo Gino Lorenzini nos va a aclarar. Usted vaya a buscar lápiz y papel.
todos los mitos y verdades del sistema. ¿Es real la tasa de mortalidad de los 110 años? Por fin voy a entender esto. Para el cálculo de mi jubilación, no sé, digo, ¿cuándo voy a vivir 110 años? Ahora te lo explican. Todo eso y cómo ganarle al sistema con truquitos, pero todo legal, a la vuelta de esta breve pausa comercial. El mejor programa si somos Grande Gino Lorenzini. Todo esto a la vuelta. Con nuestro tremendo invitado, Gino Lorenzini, tremendo desde Londres, el creador de Felices y Forrados. Estamos hablando de este gran triunfo del país, porque si la gente no se hubiese manifestado, si la gente no hubiese hecho esta presión, hoy no podrían tener este 10% en sus bolsillos. Afortunadamente, tanto la Cámara Baja como la del Senado aprobó en una amplia mayoría el retiro de este 10%. Pero la otra pregunta es, Gino Lorenzini, ¿cómo se calculan las pensiones? Y aquí como mujer a mí me da mucha rabia. ¿Por qué las mujeres siempre salimos perdiendo y tenemos menos pensiones que los hombres, por ejemplo? Mira, Monty, lo que sucede es que a las mujeres las discriminan siempre, pero más aún a las pensionadas. Y para dar un caso concreto, por ejemplo, un hombre o mujer, misma edad, 65 años. Si tienen, los dos llegaron a, por decirte algo, 50 millones de pesos. Al hombre le pueden pagar 270 lucas de pensión y a la mujer le van a pagar 200 lucas. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Y por qué pasa eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Claro, esa es la gran pregunta. Porque erradamente se trata el retiro programado en AFP como si fuera un seguro, que no lo es. Entonces dicen, no, es que la mujer va a tener una expectativa de vida promedio de 91 años y podría llegar incluso hasta los 110 años. Entonces, y la realidad... Pero perdón, esas son las medidas de edad de la vieja. O sea, estamos hablando de gente que no se va a morir nunca. Perdona que lo diga así, pero... Perdón, estamos hablando de Munra, ¿verdad? Sí. Claro, es decir, Munra el inmortal. Es decir, por eso no. Digo. Es que, no, lo peor, Lana... Mira, pero lo peor de todo es que ya, promedio mujeres 91 años, promedio hombre 86. Estadística del registro civil. ¿Saben cuánta gente muere con menos de 80 años en Chile? ¿Cuánto? El 75% fallece con menos de 80 años. La gran mayoría. Entonces, ¿por qué el dios superintendente determina que las mujeres viven en promedio hasta los 91? Para pagarte. ¿Quién lo determina eso? Sí, pero ¿quién lo determina? ¿Lo determina la superintendencia? ¿Él? Pero la escuela de médicos. La mortalidad. Ya, pero ¿en base a qué? Porque yo no sé, hasta ahora no sabía si era un mito o realidad esto de que te calculan justamente los fondos de AFP tu jubilación en torno a una edad de 110 años, que es lo mínimo. Será un caso que es muy espectacular y salen todas las noticias porque vivió hasta los 109, 108 años. ¿Es arbitrariamente, es en base a estudios internacionales? ¿Por qué deciden que es a los 110 años y no, por ejemplo, a los 90, no a los 80, sacando el promedio de edad que vive la gente? A ver, lo que ocurre es que si uno se pone técnicamente, el que llegue a 110 años, efectivamente que le asumen una baja probabilidad cuando tiene 65. Pero a medida que vas avanzando en tu edad, te van aumentando la probabilidad de que llegues a los 110 años. Y eso es un detalle que no ha dicho ningún técnico, que es así. Pero de por sí el problema real es que la mujer chilena no vive 91 años en promedio. No, po. Vive menos de 80. El 75% fallece con menos de 80. De hecho, es más. Si uno lo piensa un poquito más frío, por nivel de ingreso, es decir, la gente más pobre de este país, vive menos años. Por lo tanto, hay un dato, son 10 años menos, Gino. Sí, una mujer que viva, por ejemplo, en La Pintana, en comparación a Lo Barnechea, son 10 años menos. Terrible. Claro, entonces, al que ahorró menos, la mujer que ahorró menos, la discriminan el doble, porque le asumen que va a vivir 91 años, siendo que ella no va a vivir ni siquiera 70 años.
Exacto. Entonces la pensión les tiran el chicle en vez de pasarle su platita en menos tiempo. Entonces hay una doble discriminación a la mujer y a las personas de menores ingresos. Y a las mujeres pobres doblemente castigadas por lo que acabamos de entender. Oye, aquí, solo para entenderlo más un detalle, este ejercicio que hicieron, porque Michael ya lo preguntaba, así como, ¿en base a qué? ¿En la escuela de médicos? Claro. O sea, claro, es como que hicieron, son tan desgraciados que me imagino que cuando postularon esto hicieron una trampa en la discriminación positiva. Decíamos, grandes nuestras mujeres, que son más fuertes que los hombres, sí, que son mejores que los hombres, sí, que viven más años, sí, ya, entonces discurso la bandera. Y las mataron. O sea, es muy maldadoso, por no ocupar otra palabra. Güey. Pero es como la ISAPRE, es casi lo mismo. Siempre está castigada. Sí, no, y peor, porque acá, insisto, es el mismo ahorro, misma edad, y a una persona por ser mujer le pagan 30% menos. De hecho, déjame seguir con los datos de esta super tabla de mortalidad. Si yo me separo, me puedo subir la pensión entre un 15 a 30%. Ajá. Mira la estupidez, es decir, una pareja, hombre o mujer, ambos están casados porque la asumen como los flujos futuros y por lo tanto, no, es que ella va a ser beneficiaria y tiene que recibir menos. Entonces, los discriminan a ambos y ambos le pagan menos. Pero si te separas... O sea, espérame, para el sistema, soltero tengo que recibir más plata. Si estoy en comunidad de bienes, si estoy casado, no. Mi propia plata, lo mismo que yo junté, lo mismo que acumulé estando soltero o casado, me lo designan de otra forma. Pero es así de arbitrario y de estúpido el sistema. Exactamente. De hecho, le suben la pensión al hombre a la mujer, pero al hombre se la suben más que a la mujer por las tablas de mortalidad. Entonces, por separarse, el aumento en la pensión de la familia es de entre un 30 a 50% por separarse. Ahora bien, para los malulos, como no sé, como el Salfa, para darle una idea, si se casa con una jovencita, le bajan la pensión. Lo castigan. Te la bajan. Si te casas con una mujer muy joven, porque asumen la probabilidad futura de esa mujer más joven. Entonces, entre comillas, es todo un enredo para pagarte menos y llevarte a la compañía de seguros donde tú dejas de ser dueño de tu ahorro. Pero, ¿y eso para hombre y para mujer que esté relacionado con alguien más joven es lo mismo? ¿Le bajan a la persona mayor? Sí, exactamente. Por eso Paulina Nin se separó de Petach, ¿vieron? Por la pensión. Yo creo que eran más razones. Ay, perdón, solamente hacer un paréntesis. Claro. Cuando siempre yo te pregunto, Gino, porque de verdad que hasta el día de mi muerte vamos a hacer esta pregunta. ¿Son tontos o son malos? Porque el sistema es estúpido. Entonces ya me queda claro, el sistema es estúpido porque los que lo hacen son malos. Lo dije yo, con todas mis letras dije, bueno, pero está claro. Son malos, Alfa, son malos. Es decir, si ahora el superintendente, yo estoy en el lugar del superintendente. Ya, la gente va a retirar el 10% y tengo el poder de subirle la pensión a 800.000 chilenos. Automáticamente. No tenía que hacer nada, pero puso la letra para que no lo pudieran subir las pensiones. Entonces, eso es maldad, pues, ya, y malo. Claro. Decir, no tiene tele, no se enteró lo que pasó el 18 de octubre. El superintendente, el 18 de octubre no pasó. No. Gino, a ver, entendiendo que esta tabla de mortalidad, ¿cierto? que esta edad de que las mujeres van a fallecer a los 21 años porque son mujeres chilenas fuertes, no se cumple. Lamentablemente, sobre todo, ya lo decía Salfati Lama, en las mujeres con más escasos recursos. ¿Qué es lo que pasa con los fondos que quedan pendientes? ¿Esos fondos son heredables? ¿Quién los puede heredar? Y si es una mujer o un hombre que no tiene ni hijos, ni hermanos, ni papás, nada de familia, ¿dónde quedan esos fondos? A ver, si yo me jubilo en la compañía de seguro, agarro, por ejemplo, mis 50 millones, se lo paso a la compañía de seguro y la compañía me pasa un papel que te dice, te voy a pagar hasta el día que te mueras. Pero si yo fallezco, no dejo herencia, porque el dinero ya es de la compañía de seguro. De hecho, los únicos jubilados que no van a retirar el 10% fueron los 600.000 que están en compañía de seguro.
porque ya no es tu dinero. Eso no retiran, porque ya no es tu dinero. Y eso antes se decía más claro, pero después se dejó de decir. En cambio, cuando yo me jubilo en la AFP, tengo la gracia de que si yo fallezco, primero le queda una pensión de beneficencia a mi señora. Si yo recibía, no sé, 300 lucas, mi señora va a recibir un 60%, que serían, no sé, más o menos 180 lucas de lo que yo recibía. Pero si después fallece mi señora, bueno, es parte de todos los trucos que hacen para pagar menos, porque no tiene ningún sentido, pero bueno. Te cortan la cabeza. Obviemos eso. ¿Y qué ocurre? Si fallece después mi señora, ahí la plata mía y la plata de mi señora pasa de herencia a los hijos. Y son 4.000 UF en total, chequecito. Y si todos los hijos son mayores de 24 años, reciben cheque. Y es muy importante entender de que ahí se recibe mucha plata. Entonces, claro, la gran diferencia es que, oye, una pareja con 2 chilenos que están con, no sé, 200 luquitas de pensión, que están ahí rajuñando, son 50 palos y 50 palos. Y cuando ellos partan a mejor vida, es mucho mejor que esos 100 millones queden en la familia a que queden en una compañía de seguro. Ya, pero perdón, un detalle. Pero ese es el caso que haya herederos. Me imagino que hay un montón de casos en nuestro país de personas que no a lo mejor se jubilan durante 2 años, cobran su jubilación, fallecen, no hay esposa, no hay hijos, no hay herederos. ¿Dónde queda esa plata? Por eso es un montón de plata que queda ahí. Puede ser. Esa va al bolsillo de la AFP, ¿o no? No, espera. Primero hay leyes de herencia, que puede estar tus padres vivos, puede haber algún hermano, algún tío, algún familiar de una línea más lejana, podría cobrar la herencia, primero. Y si es que no tenés ningún familiar, se murieron todos, ya es como debacle, para papá Estado. Y ese porcentaje, muy breve, Monty, ese porcentaje menor que se le entrega a la pareja del fallecido, ¿eso también va a la viuda? No. Pero le entregan un porcentaje menor, no le entregan todo. Lo que le dejan de entregar, ¿también va para el Estado? No, eso queda de herencia. Sí, a ver, eso es un ya lo aplazan en más cuotas en el fondo. Exactamente, es decir, mira, para hacer un ejemplo, nuevamente vamos a un ejemplo sencillo. La mujer recibe 250 lucas, el hombre 250 lucas, están casados. Fallece el marido. Y en vez de que a la mujer le paguen las 500 lucas de pensión, que sería lo lógico porque eran los dos, le dicen no, tus 250 lucas y acá te vamos a castigar y te vamos a pasar 150 lucas y por lo tanto la suma de ambos le bajaron la pensión de 500 a 400 lucas. ¿Por qué? Pero perdón. Porque te asumen que no, es que tú tienes que guardar por beneficencia y te dan puras excusas, pero en la práctica no tiene ningún sentido lógico. ¿Bajo qué condición es conveniente o derechamente por ningún lado lo es colocar tu plata en compañía aseguradora? A ver, Salfa, nunca hay una decisión financiera que sea siempre para un lado o siempre para el otro, pero cuando las tasas de interés están bajos de las compañías de seguro UF más 5%, no te conviene. Y eso ocurre hace más de 10 años, es decir, hace más de 10 años en Chile ningún chileno tuvo que haber elegido compañía de seguro, porque es un mal negocio financiero, porque de hecho la gente que se jubila en la AFP, su plata va aumentando en la jubilación. Yo tengo el caso de la Eli de Caso, que se jubiló hace 4 años atrás y tenía 60 millones, ahora subió a 65 millones, gracias a seguir la sugerencia de Feliz y Forrado. Y su pensión aumentó. Entonces, más encima, como ahora ganó plata y me hizo caso de no llevarse la plata a la compañía de seguro, va a poder retirar los 4 palitos 3 del retiro del 10%. Entonces, por eso es tan importante que siempre le decimos a los chilenos, no te vayas a la compañía de seguro, quédate en la AFP, porque si se habilita la libertad de retirar excedentes, como ahora, que vas a poder retirar un 10%, los jubilados, mi madre, a quien quiero mucho, va a poder retirar el 10%, mi padre también, todos los jubilados, y eso es una enorme noticia que le ayuda a la familia chilena. ¿Eso sin importar la edad del jubilado? Sin importar la edad.
sin importar la edad. Perfecto. Lo único que, a ver, de hecho, una persona, por ejemplo, que fue declarada inválida, que tiene, por ejemplo, no sé, 200 millones en la AFP porque le pagaron el seguro de invalidez y tiene 45 años, por decir algo, va a poder retirar el 10%. Lo único que me queda la duda técnica y es con respecto a las viudas. Porque cuando fallece la persona, imaginémonos el ejemplo de los 50 palos y 50 palos. Sí. Esta persona está como, para dar el ejemplo, como una persona le pagan el 60% a la mujer, es como medio injusto. Es como si lo tuvieran con resucitador artificial, así como muerto en vida. Es medio extraño el concepto. Y este muerto en vida también es afiliado técnicamente. ¿Podría retirar el 10%? Y ahí quedamos en el limbo. Porque de verdad la viuda debería poder retirar ese 10% del fondo de su ex marido como herencia, pero la tienen bloqueada. Claro. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, pucha, ¿por qué no incluyeron a las viudas? Pero, no, es tremendo. O sea, cuando tu cónyuge muere, automáticamente esa pensión debería pasar al 100% a la viuda, si finalmente es la plata de tu esposo. O sea, yo no sé por qué se castiga y te entregan solo el 60%. Ahora, sí me parece muy positivo que también los jubilados puedan retirar su 10%, porque el 80% de las personas que están jubiladas hoy día reciben menos de 320.000 pesos, que es nuestro sueldo mínimo. O sea, es un monto muy, muy bajo. Y este tema de la heredabilidad, Gino, no sé si ustedes también, chiquillos, están de acuerdo conmigo. Yo creo que este tema es súper crucial para abrir el debate sobre qué reformulación se le debe hacer al sistema de pensiones. Muchos dicen que tiene que ser un sistema solidario, otros dicen que tiene que ser mixto o de reparto, etcétera. Y este punto yo lo encuentro súper importante porque, por ejemplo, cuando son sistemas de reparto, como era antiguamente las personas que todavía están jubiladas por el INP, por ejemplo, fallecen y no tienen el acceso sus familiares a acceder a esos fondos como herencia, ¿cierto? Entonces acá también la pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos los chilenos a tener un sistema distinto que permita un fondo común, no sé si completo o una parte de ello? Porque muchos podrán decir, pucha, si mi papá trabajó toda la vida, se sacó la cresta y juntó tanta plata, es injusto que yo no pueda recibir sus fondos y que queden en un fondo común. ¿No les parece ese un punto clave en la discusión que se pueda venir de aquí en adelante? Mira, Monty, el tema está en lo siguiente. Primero, ¿es bueno la solidaridad? Es bueno. Y voy a hablar con un concepto de seguro. El seguro, el swap, el que es de accidentes, lo pagamos todos. Al pagarlo todos, sale 4 luquitas, es algo relativamente barato, se baja el costo porque estamos todos cubiertos ante accidentes y afectar a terceros. Entonces, es un seguro que funciona de forma solidaria porque no todos lo ocupan, y los pocos que lo ocupan, pero de todos. Y ese es el concepto de seguro cuando es universal. Los seguros funcionan bastante bien. Dicho eso, pasa el segundo problema, el cambio generacional, que es lo que se va a vivir en Europa. En Europa van a quebrar los sistemas de reparto porque hay muchos adultos, pocos jóvenes, y por lo tanto los hijos no van a ser capaces de pagarle la pensión a los adultos, y ahí va a quebrar el sistema de reparto. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que por ejemplo, Holanda tenía tremendos fondos y se está consumiendo los fondos. Y eso no lo ha dicho nadie. Y Holanda es el mejor sistema del mundo. Y se están consumiendo los fondos porque cambió la pirámide poblacional. Entonces, ¿cuál es la solución que hemos pensado nosotros? En que tiene que haber solidaridad, pero en los pensionados. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay 800.000 pensionados, que, no sé, el 30% se destine a un fondo común. Entonces hay gente que va a aportar, no sé, 300 lucas a ese fondo, hay otro que va a aportar 10 lucas y va a hacer la suma resta, todos retiran 100 lucas de ese fondo común. Pero con eso no tienes el riesgo de que si cambia la pirámide poblacional no importa, porque solo la parte solidaria tiene que ser en los pensionados. De esa forma, tú sacas lo mejor de ambos mundos, que es lo importante de lo solidario, pero no tener el riesgo, porque ¿qué pasa? Deja planteártelo al revés. Si vamos al sistema solidario y digo, subimos nuestras pensiones,
Pero ¿qué pasa? Como Chile está envejeciendo al 2050, la relación va a ser 1-2 y a mis hijos les cobrarían el 50% de su sueldo para poder pagar mi pensión. Eso es injusto para mis hijos. Y por eso es que yo planteo que la forma inteligente de hacer una parte de reparto sea solo con los pensionados, porque cada generación puede aumentar, puede disminuir, pero finalmente que sean los mismos pensionados de forma solidaria que se paguen sus pensiones y de esa forma sería algo más sustentable. Esta solución que tiene un carácter solidario, ¿no? Que no pierde ese espíritu, yo lo escucho y no le veo ninguna falla. La otra vez tú hablabas como, ¿qué tal si es que por cada recién nacido el Estado invierte y le coloca $1 millón que no puede tocar hasta los 60 años? Claro. Pero gane plata, no gane plata, cuando se jubila, tengo 200 millones. Así como no es un problema para nadie. La pregunta que te tengo, Gino, ¿a qué se deben frente a estas ideas que son tan sencillas, radicales, bondadosas incluso, súper equitativas, que haya semejante resistencia de la maquinaria financiera chilena? ¿Por qué? ¿A quién no le conviene que sea así? A ver, Salfa, lo que Pero ocurre... Gino, espera un segundito, por favor. ¿Cómo? No respondas todavía, porque a eso hay que darle un espacio amplio a Salfate para que responda. Y además, en la pregunta ¿le va a responder a la gente también o no? Sí, señor, porque atención, finalmente hay una serie de preguntas que han estado llegando a nuestro programa. Preguntas clave en donde se dice que finalmente si es lo mismo el Fondo 2 que una APB. ¿Qué pasa con una mujer que tiene 40 años, por ejemplo, y la que es viuda? Si pueden retirar el 10%, si puede aumentar su pensión. ¿Cómo legalmente, con pequeños tips, vencer al sistema? Es todo lo que vamos a contar sin falta en el próximo bloque junto a Gino Lorenzini. Por supuesto, todo esto gracias a Así Somos. Nos vemos a la vuelta. Con Gino Lorenzini, justamente, Salfate, tú habías planteado una pregunta antes de irnos del corte que tenía que ver con estas propuestas que de alguna forma Gino nos ha planteado y nos viene presentando desde ya varios capítulos de Así Somos. De hecho, en el capítulo pasado, Gino, tú nos decías que Felices y Forrados, en tu persona, presentó unas propuestas en su momento que alguien no las tomó en cuenta. ¿Cuál es la traba? ¿Cuál es la tranca para que el sistema sea mucho más ameno para nosotros los ciudadanos? Hay dos explicaciones. Una es cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma es bien fuerte porque no se puede hacer eso. No se puede, el Estado no puede invertir en los hijos, no puede invertir $1 millón. Son paradigmas del pasado. Ese es el primer concepto que es importante. Me calzo. El segundo es obviamente político, que muchos políticos dicen, oye, pero ¿para qué vamos a estar invirtiendo a futuro si eso no da voto? Prefiero darle la cajita hoy. No, pero sí es verdad. Y es un problema de largoplacismo, cortoplacismo de los políticos. No hay estudios al respecto de que les gustan las medidas de corto plazo que más de las de largo plazo. Y la verdad es que sería notable que, por ejemplo, el hijo feliz, la gente pudiese invertir en su hijo. ¿Qué mejor, por ejemplo, no sé, de mis fondos de pensiones? Ya por último, si el Estado no lo quiere financiar, déjeme a mí traspasar de mi cuenta obligatoria a las cuentas obligatorias de mis hijos. Solucionado. Exacto. Y le deposito el palito al nacer. Mira qué sencillo. Le quiero poner un resumen una vez más mis palabras. En vez de, por lo que me queda claro, en vez de favorecer el futuro, el político piensa, en vez de favorecer el futuro, que capaz que yo no tenga, mejor me los cago al tiro. Mejor me los cago en el presente. Obvio. Es como eso. Eso es. O sea, en resumen, eso. De alguna forma, yo sé que muchos celebramos hoy día el tema del 10% y mucha gente lo ha celebrado, pero es celebrar el fracaso. Es celebrar el fracaso que tuvo el Estado y el gobierno como ente regulador siendo capaz de entregar ayuda. Y te voy a decir más. Yo creo que nosotros celebramos porque este Mercedes-Benz que planteaba José Piñera, le metimos un abollón. Nos dimos cuenta que podemos modificar este auto y eso es lo que tenemos que tratar de luchar en el tiempo. A mí me parece que eso es lo importante. Y además, perdóname, acompañado de un fuerte trabajo del Ministerio del Trabajo. A mí me parece que el tema de los ministerios no es menor.
Voy a poner mi caso. Yo he cotizado 2 años, yo empecé a trabajar a los 20, tengo 38, he cotizado solamente 2 o 3 años, no más. ¿Y eso qué significa? Que tuve muchos trabajos donde nunca me quisieron dar un contrato. Me parece que hace falta una fuerte fiscalización de parte del Ministerio del Trabajo para hacer valer las cosas y así las pensiones también puedan mejorar. Que no se castiguen incluso los mismos vacíos que tiene cuando en los periodos que no tienes trabajo. Me parece que no es difícil el cambio, pero me parece que hay que hacerlo. Y en este país trabajar es algo que no se ve muy bien. Sobre todo y esas lagunas de las que tú hablas son mucho más fuertes incluso en mujeres que han renunciado, por ejemplo, a sus trabajos, se ven obligadas para poder criar. Son mucho más fuertes cuando, y lo hablábamos en algún capítulo de Así Somos, Gino, no sé si recuerdas, cuando en los trabajos informales, cuando una persona tiene que tener un trabajo y puede cotizar con un sueldo muy, muy bajo, que no le sirve ahora y que tiene que tener muchos otros trabajos informales con los cuales no se está cotizando porque la máquina del día a día te termina pillando. Estamos frente al inicio de estos cambios de paradigma que tú decías, Gino. ¿Cambia el sistema de AFP de aquí en adelante sí o sí? A ver, creo yo que cambia el primer sentido, en que la gente se sintió dueña de sus ahorros y que ahora la gente va a decir, oye, ¿y por qué le están prestando plata a esta empresa? Si esta empresa no es ética, me sube los precios. Ese concepto que se llama capitalismo popular, nosotros somos los dueños de 200.000 millones de dólares. Primera pregunta, ¿por qué invertimos un 40% en el extranjero si ahora que hay vacas flacas no será mejor por un periodo de 5 años retornar esos capitales al país para hacer crecer la economía? Es una pregunta bien sencilla. Entonces, cuando la gente se empieza a cuestionar y a darse cuenta, sí, pues si es mi plata, no se la va a poder apropiar ni el Estado, ni las compañías de seguro, y no, pues mejor que sea mi plata, mi herencia. Las viudas, ¿por qué no me pagan la herencia de mi marido? Eso fue una ley que se cambió en el año 87 en dictadura. Ojo. Después, los 2,5 millones de cesantes. ¿Por qué no me puedo jubilar anticipadamente? Antes del 2004, los jubilados se podían jubilar anticipadamente. Entonces, si uno empieza a ver si el sistema no era tan malo, tenía errores de origen, sí, pero este es el momento en que si tomamos conciencia los chilenos de forma positiva, vamos a poder retirar el 10% y empezar a hacer las preguntas inteligentes para que tomemos el control. Si los dueños somos nosotros, que nos pregunten los directores de la empresa, ¿te gusta este director o no te gusta? Sería bastante distinto el sistema. Perfecto, está más que claro. Pero llegó el momento, Gino. Hay preguntas del público y que son tremendamente importantes para aclarar a la hora de tomar decisiones con los consejos que tú nos has dado. La primera pregunta nos llega de Lore Goff. Pregunta ella, ¿la cuenta 2 es lo mismo que la APB, una APB? Tengo dudas, por favor, gracias por la respuesta. A ver, a Lorego, el tema es que en la AFP yo tengo distintas cuentas voluntarias. Una cuenta voluntaria es la cuenta 2 y otra cuenta voluntaria es el APB. ¿Cuál es la diferencia? Para hacer un ejemplo, por ejemplo, con el 10% de la gente que saca un palito. ¿Podría yo sacar el palito y ponerlo en la cuenta 2 o el palito en el APB? Y uno dice, ¿cuál es mejor? El palito en el APB, que puede ser APB letra A, te deposita al Estado 150 lucas adicionales de beneficio tributario. Entonces ya partí ganando un poquito más. Pero el problema es que si yo ocupo eso para la pensión, perfecto. Pero si yo lo retiro en el camino, me van a retener ese 15% y por lo tanto psicológicamente para una persona es bastante fuerte decir, oye, yo tenía 1 millón y me retuvieron 150 lucas, entonces al final es como que me mostraron la plata pero no me la dieron. Claro, entonces uno tiene que pensar, mira, cuenta 2 es una cuenta de ahorro como un depósito a plazo en el banco que yo lo puedo retirar libremente todo el monto y de hecho con beneficios tributarios de que yo puedo retirar 1,5 millones de rentabilidad sin pagar impuestos cada año. Entonces la cuenta 2 es bastante práctica para ahorro de corto plazo. Pero el APB es bueno para, si yo pienso para aumentar mi pensión, APB.
Pero Perfecto. uno tiene que ver el APB como un seguro de cesantía. Cuando yo estoy cesante, un año de vacas flacas, si yo retiro el APB, me van a retener el 15%, el amigo del Servicio de Impuestos Internos, pero después al año siguiente van a decir, usted ganó poco, tome de vuelta. Entonces es como un ahorro de mediano plazo. Entonces el concepto es ahorro de corto plazo, cuenta 2. Ahorro de mediano plazo, APB. Y de esa forma voy manejando urgencias, cuenta 2, cosas como más críticas porque estoy cesante, APB. Perfecto. Ya, Perfecto. Oye, hay más Hasta yo preguntas, aprendí. querido Gino, porque la gente no solamente hoy día, sino que los capítulos anteriores también nos envían varios mensajes con muchas preguntas. Esta Sección. la vamos a ver en pantalla, es de Patricia Paula-M Parra, y dice lo siguiente. Hola, A ver. ella saluda por supuesto. Hola, una pregunta para las personas que son viudas y reciben una pensión de sobrevivencia. ¿Pueden retirar el 10%? Si no, ¿cómo puedo aumentar mi pensión? Esta pregunta de Patricia Paula es la pregunta de muchas personas. Quieren saber si pueden retirar todos el fondo y cómo aumentar su pensión. Salfate, ¿la respondemos ahora esa pregunta? Hagamos Sí, una ahora. cosa. Como hay más, A ver. no. Que sea la mejor respuesta pensada de Gino y la respondemos a la vuelta de la última No, y más corta parece. pausa comercial. No se vaya. Todas sus dudas respondidas acá en Así Somos junto a Gino Lorenzini. Repito justamente la inquietud que tenía Patricia Paula. Dice, para las personas que son viudas y reciben una pensión de sobrevivencia, ¿pueden retirar el 10%? Si no, ¿cómo puedo aumentar mi pensión? A ver, las viudas lamentablemente tienen bloqueada la pensión de sobrevivencia y solo pueden recibir la pensión mensual y no van a poder las viudas retirar como herencia el 10% de su difunto marido. Entonces, eso es un tema lamentable. Solo su pensión van a poder retirar el 10%. Ahora, eso, para recordarlo, es una ley que se hizo el año 87 en dictadura y por lo tanto, si es que realmente el presidente quiere ganarse el corazón de todas las viudas, que liberen los ahorros para que lo reciban como herencia. Es simple. Claro. Sí. No sé si se va a ganar el corazón, pero... Oye, Gino, Una ¿y piedra qué menos. pasa, qué pasa, por ejemplo, con las personas que reciben una pensión de invalidez? ¿También van a poder retirar ese 10%? Por supuesto, Monty, porque el que tiene una pensión de invalidez puede tener 100 palitos, 150 palitos y va a poder retirar los 4.300.000 pesos. Así que toda la gente con pensión de mira. invalidez, de hecho, le mando un gran saludo a Paola Veloz de La Serena, que le comenté, Paola va a poder retirar 4.300.000 y lloraba porque justo le iban a quitar la casa Me y todo. Y imagino. fue Oh. una súper buena noticia. Oye, Bueno, sin Gino, duda de una verdad... noticia que ayuda mucho, sí. Y Gino, te pasaste, tremendo, respondiste absolutamente todas las No, se inquietudes, pasó. Salfate. Nuevamente pasó. tuvimos tremendo capítulo de la mano de Gino Lorenzini, ¿no? Tremendo. Sí, pues con su bandera de Chile, a ver. Muy bien, maestro, desde Londres. Ganamos el 10%, ganamos. Exacto. Hay que estar Excelente, contentos. patriota. Oye, y lo bueno es que entre todas las cosas que aprendí, ahora ya tengo otro Illuminati más malo en mi pared, que es el superintendente de banco. O sea, de tengo los otro Simpsons. más a quien tirarle los dardos, digamos, los fines de semana. Muchas gracias, Gino, por hacernos entender quién es quién acá. Oye, y gracias, No, Gino, además bien, por la hora, la disposición, porque hay que recordar Sí. que tú estás con nosotros desde Londres. Así que estamos viendo tu página web, felicesyforrados.cl. Bajen la aplicación. Repíteme, los primeros, ¿cuántos días era gratis? Y después, los primeros 3 3. meses. ¿Y después cuántos? 3 meses. Y 3 después, meses. ¿2 Solo luquitas era? 2 ¿Cuánto? lucas mensuales, porque Imagínate. con 2 luquitas Buenísimo. cualquiera puede venir y acceder a Feliz y Forrado. Excelente. Tremendo. Muchísimas gracias, Gino Lorenzini, por aclarar tantas dudas y también estamos muy felices porque esta ayuda va a ser tremenda para muchas personas en nuestro país, así que gracias también por contribuir a responder todas esas preguntas. Mañana será ley, así ya lo ¡Vamos! anunció hoy el comunicado oficial desde la presidencia, así que mañana ya será una ley promulgada por nuestro presidente de la República y como bien decía Gino Lorenzini, de aquí a los primeros días de agosto la gente ya va a poder Claro. tener al menos O sea, su de primer hecho, 50% abonado. Tiene que salir en el diario oficial. O sea, de hecho, Lama va a retirar el millón que nunca puso.
Que nunca tuvo, sí. maestro. Exacto, maestro. ¿Se acuerdan que el capítulo pasado yo les dije, ¿y qué pasa si el presidente se pone buena persona? Como el virus en algún momento se iba a poner buena persona. Y podía firmar antes. ¿Viste? Se puso buena persona, iba a firmar. Oye, días históricos que hemos vivido justamente, estamos felices porque lo que decía Gino es muy, muy interesante. No es solamente el sacar este dinero, sino que también es darle el mensaje a la gente de que podemos utilizar el dinero. Un día histórico que se vivió en el Senado, lamentablemente en la justicia no fue así. Justicia para Antonia de mi parte. Muchachos, tremendo capítulo, nos reencontramos mañana, pasado la medianoche, ¿no? Pasa ahí, por ahí. Pasa ahí. Para terminar la semana. Gracias, Gino. Muchas gracias. Gracias, Gino. Un abrazo. Gracias, Gino. Te queremos mucho. Gracias.